Decíamos mis compañeros, mis compañeras, que cuando hablamos de democracia es bueno recurrir, diríamos, a esta cita de Lenin, ¿no? Cuando Lenin expresa y dice, sobre la igualdad universal, sobre la democracia pura, la democracia perfecta, no son más que la tapadura burguesa del hecho indudable de que la igualdad entre explotados y explotadores es imposible. Esta frase es bueno recordarla siempre, mis compañeros. Ustedes seguramente a lo largo de su vida recuerden cuando seguramente ocupen cargos jerárquicos, y ya les he dicho, mi sueño siempre es de que mis compañeros ocupen cargos jerárquicos y empiecen a tomar decisiones en la conducción de este país. Pero una democracia entre donde coexisten clases sociales es imposible. No existe, porque siempre va a haber intereses de clase. Por lo tanto, una democracia perfecta, como nos quiere hacer creer la burguesía que vamos a llegar algún día, como nos quieren hacer creer las clases dominantes, es imposible, ¿ya? No vamos a llegar. Solamente nos utilizan como discurso para de una u otra manera tratar de justificar la dominación del uno sobre el otro. Muy bien. Cuando hablamos de democracia, mis compañeros, mis compañeras, eh, siempre recurrimos nosotros a ese proceso, digamos, de entre 1789, donde se va a dar la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, hasta 1799, donde se van a empezar a consolidar los procesos revolucionarios de cambio y transformación, revolucionarios para su época, donde ustedes saben, mis compañeros, mis compañeras han llevado y conocen, en el feudalismo, se llamaba feudalismo porque las ciudades estaban dentro de las ciudades, en un feudo determinado. Llega un momento que por el crecimiento de la población, las casas, las viviendas van a empezar a rebalsar del feudo, van a empezar a salirse del feudo, ¿no es cierto? Y van a empezar a formar pequeños conglomerados de personas, van a empezar a levantar sus casas y van a empezar a vivir como una especie de ciudades, que en España se las llama villas, de ahí viene el nombre de villanos, ¿no es cierto? No es que sean malos, sino que vivían en las villas, ese nombre tenían en España. En Alemania, estas mismas villas reciben el nombre de burgos, de ahí viene el denominativo de burgueses, ¿ya? Porque es como decir villanos o burgueses. Eran producto de ese rebalse, diríamos, de los feudos. En los burgos, en las villas, en esos pueblos, mis compañeros, van a aparecer los comerciantes. Y estos comerciantes van a empezar, diríamos, a desarrollar un comercio que les va a permitir, de una u otra manera, ¿no?, acumular cierta cantidad de capital. Se dice que incluso han llegado a tener tanto capital que los reyes o la nobleza de su época pedían prestado dinero a los burgueses. O sea, han logrado acumular tanto capital que entonces ellos los pedían prestados a ellos. Entonces van a ser los burgueses quienes van a empezar a tomar, diríamos, el papel protagonista, van a empezar a convertirse en esa clase dominante, ¿no es cierto? Eh, y van a liderar un proceso de emancipación, un proceso revolucionario. Era revolucionario y es revolucionario para su época. No se olviden que estábamos pasando del feudalismo al capitalismo. Es revolucionario porque el capitalismo significaba un avance frente al feudalismo. Pero la burguesía va a enarbolar, mis compañeros, va a enarbolar una triada que se llamaba la fraternidad, la igualdad y la libertad. Bajo esa triada, bajo esos principios, mis compañeros, van a querer hacer la Revolución Francesa y lo van a hacer y van a lograr conseguir el apoyo del pueblo, ¿ya? Consiguen el apoyo del pueblo, de los sectores, o sea, de los siervos o de los campesinos, para poder, digamos, derrocar a la nobleza, derrotan a la nobleza y toman el poder bajo la consigna de la fraternidad, la igualdad y la libertad, que debería primar para todos. Ese es el principio de la democracia burguesa, ¿ya? Entonces, bajo ese principio, mis compañeros van a empezar a manejar, digamos, los estados, los países y las naciones. Sin embargo, mis compañeros, este término de la libertad, la igualdad y la fraternidad, en la medida en que la burguesía
va a ir consolidando el sistema capitalista en la medida en que la burguesía se va a ir afianzando o va a lograr, digamos, tener mayor control de la sociedad, se va a consolidar el sistema capitalista, esta libertad, esta igualdad y esta fraternidad se van a ir transformando. Van a ir adquiriendo una nueva, diríamos, connotación en el sentido de que ya no va a ser la misma libertad, diríamos que en un principio se manifestaba que era una libertad para todos, ¿no es cierto? Ya no se va, sino, miren, la libertad la van a empezar a entender como ahora, una libertad de mercado. Miren, eso es la democracia burguesa. La libertad en el sistema capitalista se reduce a la libertad de mercado. Y nos hacen creer, mis compañeros, mis compañeras, de que existen libertades individuales y eso es totalmente falso. Lo que a la burguesía y al capitalismo, lo que le interesa en su democracia es más que todo controlar y fortalecer la libertad de mercado. ¿No es cierto? Con la libertad de mercado, mis compañeros, y todo gira en torno a eso. Nos hablan de libertad de expresión. La pregunta es, ¿quiénes controlan los medios de comunicación? Son los empresarios de la comunicación, no son los comunicadores, son los empresarios de la comunicación. ¿Se dan cuenta? Y nos hacen creer de que hay una libertad, digamos, libertad de expresión. Cuando ellos son los que detentan y ellos son los que controlan los medios de comunicación, son los empresarios. Cuando se quiere atentar a los medios de comunicación, están atentando a la libertad de expresión, dicen, ¿no? Pero no están atentando a la libertad de expresión, lo que están atentando a sus intereses de ellos. ¿Por qué? Porque controlan los medios de comunicación y al controlar los medios de comunicación, controlan lo que se llama la opinión pública. Ellos generan opinión pública, desarrollan la opinión pública. Entonces, miren, o sea, cómo es que nos van a ir controlando, ¿no? Hablan y dicen, o sea, por ejemplo, a nosotros, ustedes saben, por el anterior tema, de que la libertad como libertad en el sistema capitalista no existe. Es difícil que exista. Por el simple hecho de que la libertad se subordina al mercado, al que detenta el medio de producción, y en este caso al medio de comunicación. No existe esta libertad, ¿no es cierto? Nos hablan de libertad de expresión cuando tú puedes hablar, pero en realidad no te dan el conocimiento suficiente, ellos te informan lo que quieres o lo que a ellos les interesa que tú sepas. No tienes la información cabal, no tienes el conocimiento suficiente, no tienes la educación adecuada, entonces no puede existir libertad. Y eso es uno de los principios de la democracia burguesa. La igualdad, lo que decíamos en un principio, igualdad entre clases sociales, mis compañeros, mis compañeras, no puede existir, no va a existir cuando se supone que una clase explota a la otra, cuando una clase vive de la otra. Ustedes saben, el dinero, por su conocimiento en economía política, ustedes saben, conocen mis compañeros, solamente quiero hacer el recuerdo, de que el dinero como dinero no genera ganancia, ni la fábrica como fábrica no genera ganancia. Es la mano del hombre la que genera la ganancia, es la que desarrolla la industria, es el ser humano el que genera el desarrollo científico, tecnológico. Por lo tanto, una clase siempre va a vivir, o sea, de la otra. Lo que hace la burguesía es, a través de su capital, generar plusvalía. Eso significa explotarle al trabajador de una u otra manera. Existen diferentes formas de explotar. Ustedes seguramente conocen más por el tema de su conocimiento en economía política. Existen diferentes formas. Entonces, igualdad no puede existir. Nos dicen, todos somos iguales ante la ley. ¿Será que todos somos iguales ante la ley dentro del sistema capitalista? ¿O hay sectores que sí tienen ciertos privilegios? Hay sectores que son privilegiados y hay sectores que todavía siguen esperando el tema de la justicia, por ejemplo. Entonces, ¿de qué igualdad podríamos hablar dentro del sistema capitalista cuando todo se subordina al mercado y al que detenta el medio de producción? La fraternidad, miren, la fraternidad es un término bien lindo. La fraternidad viene de confraternidad, de hermandad, de interrelacionamiento, de espacio, diríamos, de relajación entre hermanos, entre compañeros, entre camaradas, entre amigos. Pero miren,
La fraternidad puede darse simplemente para la gente que tiene los recursos adecuados, ¿no es cierto? Hay gente que vive del día, y eso ustedes saben, conocen. Hay mucha gente que vive solamente del día. Trabaja para comer en el día. ¿Se imaginan mis compañeros, mis compañeras? Ese compañero jamás va a tener un tiempo para darse una vacación, porque el día que no trabaje no come. Y si come y se junta y logra acumularse es lo suficiente para mantener a sus hijos, o tal vez para garantizar un poco su educación o la educación de sus hijos. Entonces es un poco difícil. La fraternidad, o sea, tampoco existe. La fraternidad, sí, está hecha, está diseñada, diríamos, para las clases dominantes. Ellos sí pueden darse el lujo, diríamos, o el gusto de salir de una vacación, de irse de vacación, y eso utiliza la burguesía, utilizan las clases dominantes para hacer creer que el obrero que tiene un empleado seguro, un trabajo seguro, y goza de una vacación, puede equipararse con la burguesía, y eso es totalmente falso, porque la burguesía tiene otro tipo de intereses, ¿no es cierto? Bien, y eso es totalmente, diríamos, miren, ¿dónde ha quedado el tema de la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde estaba la igualdad? ¿Dónde está la fraternidad? Principios por los cuales se había fundado la democracia burguesa, ¿no es cierto? Bien, entonces va a ir cambiando, ¿no? Nos hablan de democracia, mis compañeros, cuando sabemos que existen en el sistema capitalista unas lacras llamamos a todos los males, que vienen cargadas, o sea, que sí o sí vienen con el sistema capitalista. No pueden separarse, ¿ya? No van a separarse sus lacras, o sea, sus males, porque las genera el mismo sistema capitalista. El saqueo de los recursos naturales, por ejemplo. Ustedes saben, o sea, la desmesurada ambición del sistema capitalista, de la industria, de las grandes corporaciones, las grandes transnacionales, por saquear los recursos naturales, lo que está haciendo es deforestar, está destrozando la naturaleza, la madre tierra. Y eso va a ser así. El capitalismo jamás dentro del sistema capitalista va a haber un uso racional, si quieren llamarlo así, de los recursos naturales. Porque el uso racional está condicionado a la razón. En cambio de ellos, hay una sobreexplotación por acumulación. Tienen que acumular. Una sobreacumulación. ¿De dónde viene su ganancia? De la acumulación del capital, de la acumulación de materia prima. Por eso es que se reparten el mundo. Por eso es que destruyen y depredan la naturaleza. A ellos no les interesa, porque hay una responsabilidad individual en ellos. No existe una responsabilidad social, no hay una responsabilidad común, sino solamente una responsabilidad individual, en la que el que tiene dinero tiene que juntar y ganar como sea. La superexplotación de los trabajadores. Aquí estoy poniendo, mis compañeros, mis compañeras, el tema, hay una imagen, los compañeros que estén siguiendo, hay una imagen de la trata y tráfico de personas, por ejemplo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos permitiendo que exista, o sea, se le trate al ser humano? No sé si mis compañeros han visto noticias, lo que está pasando en Europa con los migrantes. En muchos casos, mis compañeros, a los migrantes se los está tomando como esclavos. Lo que había sucedido hace 2 siglos atrás, mis compañeros. Bien, y se trata y sigue nuevamente eso. Y se retorna. Miren, estamos en pleno siglo XXI y sigue todavía habiendo trato de personas, tráfico de personas. Y no solamente tráfico de personas, sino también existe venta de, el tráfico de personas deriva en el abuso sexual de nuestras compañeras, el trabajo sexual, y en muchos casos a los compañeros y a los niños los utilizan ¿para qué? Para el tráfico de órganos, los matan, los destruyen, ¿para qué? Para sacar sus órganos, hígados, riñones, esas cosas, ¿no? Miren, o sea, ¿cómo es que el sistema capitalista, o sea, viene, nos habla de democracia, nos habla de igualdad, de fraternidad? O sea, ¿cómo puede existir fraternidad o confraternidad cuando ves ese tipo de tratos? Y muchos de estos tratos, mis compañeros, con las disculpas, están amparados por los diferentes gobiernos en el mundo.
Porque ustedes saben, mis compañeros, y hay estudios que lo realizan o que lo demuestran, que el trato y tráfico de personas está ligado, eminentemente ligado con el narcotráfico. Y ese es el futuro, ¿sabían ustedes? El narcotráfico ha logrado crear y desarrollar redes que en el momento en que digan se libera el tráfico de drogas, van a empezar a saltar, porque estos organismos, perdón, estas instituciones ya están consolidadas dentro del sistema capitalista. Son mafias que seguramente van a atacar más a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hablar de confraternidad en ese sentido? Se despoja a las comunidades, mis compañeros. Esta es una foto, no sé si han visto de lo que está sucediendo con los mapuches, con el pueblo mapuche, y con eso es cerca en Chile, ¿no? Les han quitado todo su territorio. O sea, prefieren despojar a toda una población a darle beneficio para darle beneficio a una persona, a una familia. O sea, una familia vale más que toda una población, que toda una nación. Y eso es lo que está sucediendo con los mapuches. Y no solamente con los mapuches, mis compañeros, en la Argentina también hay un caso de esos, ¿no? Con el Bala, en el sector del Bala, que dicen donde están construyendo una represa. En el Brasil, mis compañeros, peor, ustedes ya saben lo que está pasando con Bolsonaro, están quemando territorios, hay una expansión, diríamos, de lo que llaman de su territorio de la agroindustria. Miren, y todas esas cosas. Eso sí o sí va a venir con el sistema capitalista. Y nos hablan de igualdad. ¿Cómo puede haber igualdad una familia contra toda una nación y la familia pese más que toda una nación, por ejemplo? Pero ellos nos hablan de igualdad, ¿no es cierto? Ellos nos hablan de igualdad. Pero no solamente es eso, mis compañeros, mis compañeras, no solamente es eso, sino que también, miren, hay una inclusión cada vez mayor, dice, de la población a la extrema pobreza. Lo que decíamos en una anterior clase, decíamos eso, ¿no? ¿Cómo podemos decir, mis compañeros, cada vez son menos los que tienen más porque van juntando sus capitales? Las grandes corporaciones, las grandes transnacionales van juntando sus capitales. ¿Cómo podríamos decir, cómo podríamos negar eso? Pero también sabemos que cada vez los pobres son más pobres. Nosotros mismos, mis compañeros, nosotros mismos, un segundito, por favor. Nosotros mismos, mis compañeros, nosotros mismos. Pregunten a sus papás, a sus abuelos. Antes el sueldo del abuelo era suficiente para mantener toda la familia. El hombre iba a trabajar y la madre y la mujer se quedaba en la casa al cuidado de los hijos. Y no estoy pidiendo que se repita lo mismo, pero no nos damos cuenta, mis compañeros, el trasfondo que existe ahí. No estamos analizando, es que no analizamos, no solamente nos dejamos llevar por nuestros instintos, y ese es el problema, por la propaganda, por la campaña, porque no estamos dando cuenta, no nos estamos dando cuenta de la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el salario. Y no solamente en nosotros, mis compañeros. Antes el papá solito mantenía a la familia. Hoy en día el sueldo del papá no es suficiente, mis compañeros, mis compañeras. No es suficiente. Por eso sale a trabajar el marido y mujer. Y no es que aquí se esté negando derechos de que la mujer no salga, está bien, pero deberíamos tener muchas mejores condiciones de vida. En cambio, hoy en día, mis compañeros se han dado cuenta, el sueldo del marido y de la mujer apenas alcanza para mantener una familia, y una familia de 2 hijos. En cambio, antes el padre mantenía 10 hijos, 9 hijos, porque ese era el nivel de vida. Entonces, mira, hay pérdida del valor adquisitivo. Mis compañeros se deben acordar y deben recordar, mis compañeros, de lo que es el salario real y el salario nominal. El salario nominal es cuando viene el billete, cuando tú ves el billete, agarras y cuentas tu dinero. Eso es salario nominal. O cuando está en planillas, ese salario es nominal. El salario real, mis compañeros, es cuando tú vas y con ese dinero, ¿qué cosas puedes comprar?
¿Qué cantidad de alimentos puedes comprar? Pero, y ahí te vas a dar cuenta. Y no es que estemos en contra de que las mujeres trabajen, no, está bien que trabajen, pero deberíamos tener mejores condiciones de vida. Si antes uno solo mantenía, entre dos deberíamos mantener mejor. Pero ahora se han dado cuenta, dos trabajan y apenas se mantiene. Y nos hacen creer, mis compañeros, que estamos teniendo mejores condiciones de vida. Y cada vez, mis compañeros, miren dentro del sistema capitalista, pero los que tienen más están teniendo mucho más. ¿Se recuerdan? Decíamos, mis compañeros, hay estudios, ¿no? O sea, no nos estamos inventando. Hay estudios que nos dicen antes, los grandes millonarios podían comprarse un país completo. Hoy en día ya no pueden comprarse, no solamente pueden comprarse un país, sino pueden comprarse un continente completo. O sea, ¿cuánto más están acumulando ellos? Y nosotros, ¿cuánto más pobres nos estamos volviendo? ¿Se dan cuenta? Entonces, esos elementos, mis compañeros, nos hacen ver todas estas cosas dentro del sistema de la democracia capitalista. Es propio de la democracia burguesa. Esto sí o sí siempre va a existir con la democracia burguesa. Y no es esa fraternidad, esa igualdad que siempre han pregonado y siempre pregona la burguesía o las clases dominantes. No puede haber igualdad, no puede haber democracia cuando hay lucha de clases. Existe un control de la población a través del tesoro, o sea, van controlando. Y esto se ha podido ver, por ejemplo, en la época de Yanine, ¿se acuerdan? Y con las disculpas de mis compañeros del MAS, muchos del MAS, mis compañeros, muchos, han cerrado sus cuentas de internet, han apagado, se han cambiado de nombres. ¿Por qué? Porque le tenían miedo al Estado. Eso se llama terrorismo de Estado, pero lo han hecho. Y todos andaban de miedo. No podías chatear, no podías hablar mal de la gente. Peor del gobierno, ¿no es cierto? Si decías algo contra el gobierno, ya te hacían seguimiento y chao, adentro. ¿Cuántos detenidos no ha habido por eso? Han ido hasta la cárcel, mis compañeros. Eso se llama terrorismo de Estado. Ha habido represión política. Las marchas, las gasificaciones, los muertos. Se pérdida de derechos políticos. O sea, no podías decir nada, no podías hablar, opinar en contra del gobierno. Y encima de eso, la pandemia les ha ayudado, ¿no? Todos encerrados. Y hoy en día nadie quiere volver a trabajar. O sea, nos han metido tanto miedo, ha habido tanto terror, se ha practicado tanto el terrorismo de Estado que nos han adormecido, ¿no? Nos han ido adormeciendo. Nos han ido adormeciendo. Hasta el punto de que hoy en día, ¿no? O sea, hemos dejado de creer en nuestro Estado. Dejamos de creer. Todo esto es, mis compañeros, todo esto es, pues, la democracia burguesa. Es consecuencias de esa democracia burguesa, del dejar hacer, dejar pasar, lo que dice la burguesía. El mercado va a controlar, eso sabemos que es mentira, eso es falso. Y estas son sus consecuencias. O sea, todo lo que hemos hablado, todas estas lacras vienen justamente por el tema de la democracia burguesa.